Y bueno, muy especialmente hoy con un tema muy interesante, nuestro columnista, compañero mío de mesa, Noel Zapater, nos va a estar ilustrando sobre el pensamiento crítico. Buen Bueno, día otra vez, muy Noel. buenos días, Josefina. Creo que es excesivo lo de ilustrar, no voy a ilustrar a nadie. Sí, A mí me sí. gusta decir que me gusta que esto sea una charla, que comentemos y que, en este caso, entre los dos Con nuestros oyentes. Exactamente, reflexionemos sobre esto del pensamiento crítico, ¿no? Uno pudo haber visto, yo no, porque no nací, pero pudo haber visto por televisión cómo el hombre llegaba a la luna, Sí. o no. Uno puede leer sobre unos avances científicos sobre la clonación humana, o no. Puede escuchar también por radio, qué sé yo, que el político de turno tiene la clave magistral si se le vota para eliminar la inflación y acabar con la crisis del país, o no. Todo ello depende de, por supuesto, de lo que escuchamos, lo que nos cuentan, lo que leemos y lo que vemos, porque todo ello puede ser producto de un error o deberse a intereses de opiniones sesgadas. Y una opinión sesgada siempre tiene una intención, nunca se emite una opinión sesgada al libre albedrío. Apunta hacia algún lugar definido. Normalmente hay gente que todos tenemos opiniones sesgadas, eso es cierto. Como veremos, ahora iremos desentramando todo esto que planteo para un poco ubicar en qué contexto está la columna de hoy, ¿no? Sobre el pensamiento crítico. El tener pensamiento crítico podría decirse que es dudar de todo, y dudar de todo es reflexionar y evaluar lo que percibimos, pero no dudar de todo en absoluto, o sea, no establecer lo que nos sucede actualmente, ¿no? Por las fake news, la fugacidad de las noticias, la volatilidad de la información que es fugaz. Y uno ya prácticamente no se pone, salvo algún bicho raro, tengo enfrente a uno y yo soy de los otros, que se pone a buscar para poder hablar tener la seguridad de lo que uno transmite es así. Exacto. Que estés equivocado o no, luego ya, pero tú al menos tienes argumentos y tienes una serie de investigación, un trabajo de campo. La palabra era esa, te iba a decir, ¿te preocupás o te ocupás de investigar? Claro, totalmente. Ya verás cómo de esto vamos a estar hablando también. Es decir, hay que hacer una criba, pero ¿cómo se realiza esa selección? ¿Qué métodos se usan para discernir lo que está bien de lo que está mal? ¿Cómo podemos llegar a tener ese pensamiento crítico que nos ayude a vislumbrar lo que es cierto de lo que no? Pues bien, aplicamos el pensamiento crítico para intentar discernir la realidad de lo que nos dicen o percibimos a partir de análisis, y esto es importante, de razonamientos empleados para explicarla. Es decir, nosotros cuando nos dicen algo, nos cuentan algo, el pensamiento crítico es lo que hace es analizar lo que nos están diciendo, pero a través de la razón. Sí. Y de los razonamientos que se nos están dando para esa explicación, porque eso es lo que nos permitirá a nosotros formar en nuestra cabeza, a través de la asociación de ideas, nuestro bagaje, nuestra propia opinión sobre. Claro, entonces, ¿qué es el pensamiento crítico y en qué lo desarrollamos? Descartes decía una cosa sobre esto, y era que para encontrar una idea justificada de la realidad y no aceptar ciegamente lo que nos digan, hay que dudar de las informaciones, dogmas y axiomas absolutos hasta que nosotros mismos lleguemos a una conclusión, y si no, ignorarlas. Porque a veces en una discusión dialéctica, yo cuando empleo el término discutir, por favor no arranquemos la parte negativa de las palabras. Discutir no es algo malo. Hay discusiones dialécticas. Bueno, en una discusión dialéctica, cuando ves que la persona que piensa diferente no puede argumentar, le faltan argumentos, no tiene una base, repite como un leitmotiv una y otra frase, mejor es ignorar. Porque el fanatismo no se lo puede combatir. No. Antes del programa leía escuchaba, mejor dicho, una frase que se le atribuye a Albert Camus. No he sido capaz de encontrar la autoría a este hombre. Dice algo así como que la necedad es homicida. Dicho de otra manera, los tontos matan. Sí. La gente tonta mata. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, en no caer en ser necios. Y bueno, vamos a dar algunas de las pautas para que esto no suceda. Este tipo de pensamiento está vinculado al escepticismo, pero no a un escepticismo que todos conocemos de dudar de todo.
porque nos vamos a un extremo. Un escepticismo, planteo yo propongo que sea un escepticismo de no aceptarlo todo. Claro, que no es lo mismo. Para nada. No es lo mismo. Porque dudar de todo nos va a convertir en seres, no vamos a vivir. No. Que no podemos estar constantemente poniendo en duda toda información que recibamos. Como decía, este tipo de pensamiento crítico está vinculado a el escepticismo, pero en esta acepción, ¿no? De Sí. no aceptarlo todo. Esto nos ayuda a crear nuestra propia identidad. Pero no solo eso, también nos ayuda a elaborar nuestro propio punto de vista. Sí. El tener este tipo de... Porque además, con el pensamiento crítico, aparte de la identidad, de desarrollar un punto de vista que, como decíamos antes, adquirimos a través de la contrastación de datos, también ayuda a eliminar falacias. Sí. Nos ayuda y sesgos que comprometen la objetividad de los datos que se nos están dando. Que estamos percibiendo, ¿no? También nos ayuda a evitar el conformismo. Y por otro lado, qué suspiro radiofónico, que no se puede decir más con tan poco, avanzar como seres humanos evitando una única forma de ver el mundo. Claro, el pensamiento crítico, podemos o no estar de acuerdo en las cosas, Josefina. Sí, claro, pero son diferentes. Porque somos diferentes y todos tenemos un pensamiento y una forma de pensar. Tenemos que ser capaces de transmitir sobre qué pilares tenemos establecidos nuestros pensamientos. ¿Sí? Claro. Saber argumentar, saber por qué pensamos así, buscar los motivos que nos hacen pensar así. Ahora veremos un montón de cosas. Hasta ahora hemos estado hablando de qué es el pensamiento crítico, ¿no? Y cómo funciona, qué nos aporta, pero ¿qué habilidades implica tener pensamiento crítico? Bueno, me he tomado la molestia de hacer un pequeño trabajo de campo y la primera de ellas que he encontrado en muchos sitios es la capacidad de reflexión. Tema del que ya hablé hace mucho tiempo acá. Hay que tener y fomentar la capacidad de reflexiva que tenemos como seres humanos. Seguro, sobre cualquier tema, Claro. sobre el que aparezca. Porque ser capaz de reflexionar sobre las cosas hay que hacerlo en términos abstractos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando estamos ante una información, sea cual sea su formato, venga de donde venga, tenemos que ser capaces de relacionarla de forma abstracta, ya sea a un nivel, en ambos niveles, ¿no? A un nivel simple, pero también a un nivel más profundo. En contexto a la realidad que vivimos. Sí. ¿Se entiende? Uno no puede quedarse con lo que, no sé, tú me dices algo y a mí me impacta lo que me dices y tengo dos opciones, o ir por ahí replicando, porque yo tengo en estima o tengo mucho en cuenta tu autoridad como una persona conocedora de X, ¿sí? O investigar sobre eso y sumarlo a lo que yo te he dicho. Exactamente, ponerme a investigar, relacionarlo de una forma... La forma más simple, de forma abstracta, pero simple sería, bueno, yo esta mujer la tengo muy en cuenta porque es muy criteriosa y tal. La forma más profunda sería, pero vamos a ver, si tú piensas esto y Josefina, tu compañera, dice esto otro, relacionarlo. Y todo eso, a su vez, ponerlo en perspectiva con la realidad. Exactamente. Bueno, eso sería la capacidad reflexiva. Otra de las cosas es la flexibilidad. Que como el propio nombre indica, dudar de que lo que percibimos y creemos sea cierto. Claro. Pero hasta de uno mismo, que eso cuesta muchísimo hacer y es una batalla que yo creo que hasta el día que nos lleve la parca vamos a seguir teniendo, ¿no? Esa resistencia. Claro, la resistencia de yo tengo la razón, yo poseo la verdad. Y no es así. Hay que aceptar la posibilidad de que existen alternativas diferentes, de que otras personas o hay otras formas de pensar diferentes, unidas o afincadas en culturas diferentes, ideologías diferentes, porque, señoras y señores, no todo pasa por la política. Sé que no lo van a creer lo que estoy diciendo, pero en el ser humano no todo pasa por la política. Somos mucho más que animales políticos. Sí. Somos muchísimo más. Lo que pasa que a veces se nos olvida y el contexto que nos rodea a veces únicamente nos marca eso, pero no, somos mucho más. Tenemos que ser más flexibles a las formas de ver el mundo y otras formas de concebir las cosas, ¿no? Y los hechos. Punto número 3, lógica y detección de sesgos. Hay que visualizar la lógica o la falta de ella en las cosas que analizamos. Porque uno puede criticar una idea sencilla, un texto, una idea sencilla. Tú me decís algo y yo te digo, no estoy de acuerdo, Josefina.
Pues no tiene razón, esto no es así. O lo que puedo hacer es desarrollar la capacidad de buscar los aspectos concretos de tu exposición que hacen agua. Porque de esta manera yo podré ponerme a investigar en aquello que haces agua para poder decirte, no, nena, mira, por esto y por esto, tu teoría falla. Falla en esto, hace agua en esto y en esto otro. Y poder hacer una crítica fundada. Porque criticar es como respirar, hija mía. Como es gratis, lo hace todo el mundo. ¿Entiendes? Pero criticar con fundamento, chica, todos podemos. Pero oye, que parece que le huyen como, no sé, ¿viste? Así que bueno. Cuarto punto, teoría de la mente. Este es muy interesante. Todas las afirmaciones y opiniones son elaboradas por seres humanos. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? Que presentan, por supuesto, estas opiniones a base de lo que ellos consideran o de lo que nosotros consideramos que es correcto. Así pues, el conocimiento puede estar sesgado incluso a propósito, que es lo que decíamos antes. Uno puede tener un conocimiento sesgado y no ser consciente o no tomar el sesgo político de una opinión, pero es que hay personas que se dedican a hacer lobby y a hacer que todo se mueva a través de pensamientos sesgados para que tu opinión sea alineada a la que ellos... A ese pensamiento. Exactamente. Punto número 5, capacidad de dudar de las cosas. Señoras y señores, yo me encantaría que vieran en un primer plano las caras que está poniendo mi compañera, porque no le hace falta poner palabras. Capacidad. Pero yo entiendo perfectamente, porque cuando preparaba esta columna me pasaba, y me pasa otras veces. Es tan evidente lo que tengo que decir, es tan evidente de lo que tenemos que hablar, que justamente por evidente y porque cae por su propio peso, hay que repetirlo, porque se nos olvida. Exacto. Porque no lo tenemos presente. Está casi en nuestro código genético y no lo desarrollamos. Punto número 5, y esta vez no te miro, capacidad de dudar de las cosas. Para no aceptar cualquier explicación es necesario ser capaces, claro, de cuestionar la veracidad de aquello de algo que te están diciendo. Y como decíamos antes, no hay que hacerlo constantemente, no podemos ir por la vida dudando de todo, pero sí podemos cuestionar, sobre todo cuando algo te hace ruido. Sí. En vez de criticar, no. Yo me cuestiono, esto que me está diciendo esta mujer tendrá razón. Y ahí empieza la maquinaria que estamos describiendo, porque es necesario que las dudas se circunscriban al ámbito razonable. Dudar sí, pero razonablemente. Claro, aparte de la duda, en este caso particularmente que vos lo estás diciendo, puede surgir desde muchos aspectos. Por ejemplo, el lugar donde vos naciste, el lugar, cómo te criaste, quiénes te acompañaron. Entonces, tu pensamiento sobre un punto determinado puede disentir del mío. ¿Entendés? Entonces, va bien la duda, porque... Yo acabo de tener ahora mismo una discusión sobre este tema, acabo de tener una discusión telefónica, quien lo escuche que se ponga el saquito. Yo me he referido a una persona diciendo este señor. Sí. En mi país es una muestra de educación referirte a alguien como este señor. Señor. Aquí en Argentina, este señor, dependiendo del cargo que tenga, es despectivo. Exactamente. No, señoras y señores. Claro. En mi cultura no es así. Claro, yo no estoy viviendo en mi cultura y ahí tengo que ser flexible y admitir la crítica que se me ha hecho de, mira, no es... El señor sí lo es, pero no debe no acá. Exacto. Y uno tiene que adaptarse también a las culturas diferentes. No en el contexto del que vos estás hablando de él. Exactamente, y quien me conoce sabe y tal. Por eso hay que ser flexible. Exacto. Y hay que permitir... Por eso yo digo, cuesta un montón, porque a mí me acaba de pasar, ¿no? Porque yo sabía que no era con mala intención, pero... Chico, estás en una cultura diferente a la tuya, a veces uno tiene expresiones que en otra cultura, en otro contexto, sí pueden sonar un poco, bueno, nada más lejos de mi intención. Motivación, duda razonable, porque como decíamos al principio, dudar de todo, dudar en ese tipo de escepticismo extremo no nos lleva a ningún sitio, es excesivo y jamás nos va a llevar a ningún sitio, y muchísimo menos a buen puerto. Último y sexto punto, la motivación y curiosidad. Podemos dudar de muchísimas cosas, ¿no? Uno puede criticar cualquier cosa, pero cuando aparece en esa duda la motivación y la curiosidad, eso hace que uno se movilice, se ponga a investigar, se ponga a buscar, se ponga a leer. El interés, aparece el interés. El interés, movido por la motivación misma y la curiosidad. Y solo de esa duda que posee, como digo, motivación y curiosidad, puede haber una solución veraz y justificable.
¿sí? Sí, sí, Porque sí. como digo, de algo que no hay curiosidad, de cualquier cosa podemos criticar. De la cosa más banal podemos realizar una crítica. Pero es eso, una crítica banal. Ahora, si aparece la motivación, la curiosidad, el interés por saber, como tú dices, ¿no? De decir, no, esto no es así, pero yo creo que... Y me pongo a buscar hemeroteca, ordenador, la enciclopedia de cuando estudiaba X, lo que sea. Buscar, movido por la curiosidad, eso sí que nos ayuda a tener una opinión veraz, justificable y con fundamento. ¿Qué te parece? Tengo más, ¿eh? Noel, Tengo más, aunque si no quieres. te haya, o aunque te pareció excesivo, te digo, nos ilustraste con la columna sobre el pensamiento crítico. Si quieres, tengo un poquito más. Métodos para potenciar el pensamiento crítico. Lo hago porque me extendí, creo que demasiado en esto. Suele pasarme cuando me apasiona algo. ¿Qué métodos podemos utilizar para intensificar, ¿no?, esta habilidad del pensamiento crítico? Primero, intentar mantener una mente abierta. Voy a ir salteando porque además hemos estado hablando de ello constantemente. Claro. Intentar entrenar algo que tú y yo hablamos siempre mucho. Una palabra que es empatía. Hay que tratar de ser empático. Y ser empático no significa justificar todo. No. Tratar de ponerse en el lugar de la otra persona para poder llegar a comprenderla. Que quizás no lo alcancemos, pero al menos uno lo intentamos. Exactamente. Ser empático. Practicar la empatía. Participar activamente en debates. ¿Por qué? Porque, como dijo alguien, la mejor forma de aumentar una competencia, ¿sabes cómo es? Ejercitándola, claro. Punto pelota. Evitar los porque es lo que se dice o es lo que se hace. No, señores, no repitamos como loritos, porque para eso están las cacatúas y los loros, ¿no? No repitamos lo que nos escuchamos por la radio, por muy alineado que esté con nuestra forma de pensar. Recordemos que todo pensamiento lo ha producido una persona, viene de un ser humano, y los seres humanos todos somos únicos e irrepetibles. Y nos equivocamos también. O podemos llegar a equivocarnos. Evitar, como digo, los por qué se dice, los que se hace. Cuestionar los estereotipos, porque no siempre los estereotipos son válidos para definir. Es verdad. Sí, recurrimos mucho a ellos, pero no siempre son válidos. Cuestionarlos, como decía, buscar y comparar elementos contradictorios. Esto ya lo hemos visto antes, para poder investigar y formarse. Tomarse la molestia, como nos decía Agustín, el columnista sobre seguridad cibernética, pero en nuestra propia vida. Investigar, leer con nuestros ojitos y quedarte tranquilo de que eso que estás diciendo es así. Es así. Aprender a separar la información de lo que ésta te provoque. Este punto es fundamental, porque muchas personas, y me incluyo, todo aquello que nos moviliza a nivel emocional, creemos que es verdadero, y no. Último punto, intentar hacer caso a nuestra intuición, que casi nunca lo hacemos. Tenerla presente, hacerla caso, pero cuidado, la intuición es humana, por ende puede ser también sesgada. Termino con una frase de Francis Bacon, este filósofo inglés entre el siglo XVII y XVIII, que decía así: el pensamiento crítico es tener 1. El deseo de buscar; 2. La paciencia para dudar; 3. La afición de meditar; 4. La lentitud para afirmar; 5. La disposición para considerar; 6. El cuidado para poner en orden; y por último, el odio por todo tipo de impostura. Muchas gracias, Noel. Por Realmente fue una columna exquisita, te podría decir hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siendo las 11:46, nos vamos unos segunditos, nos despedimos de Noel Zapater con su columna de filosofía para el arranque.